Bueno, y hemos llegado al momento del yelmo. El momento del yelmo ha llegado. El Señor Jesucristo te bendiga. Prepara papel y lápiz. Prepara toda tu discernimiento, tus ganas de aprender. Esta van a ser 35, 40 minutos de aprendizaje donde vamos a aprender un poco, donde vamos a ir a desmenuzar, porque hoy tenemos a alguien que desmenuza, como cuando desmenuzamos un pollito, así. Antes de iniciar a escuchar la persona invitada, el yelmo de la salvación es aquel que protege la cabeza, la mente, y precisamente es allí donde el enemigo se centra la mayoría de sus ataques. Allí es donde libra la batalla constante en nuestros pensamientos, donde debemos tener mayor preocupación y no dejarnos contaminar. Antes de escuchar al invitado, yo siempre les digo que los pensamientos del enemigo son como pajaritos que llegan a tu cabeza e intentan hacer nido. Depende de ti decirles, ok, mi cabeza es nido de problemas, nido de que tú me digas, sí, voy a pensar. O hacer como, lo malo no son los pensamientos, lo malo es dejarlos anidar. Es darte a la tarea de dejarlos anidar. No los dejes anidar. Si llega un pensamiento que sabes que no es tuyo, no es de Dios, dile y sigo adelante. Bueno, entrando en materia, eh, tenemos un invitado de nuevo. Él nos estuvo acompañando con Abraham y Noé. Él hace parte del grupo de intercesión y el grupo administrativo del grupo de oración de Colombia al Mundo. Yo, pues escuchémoslo, escuchemos, yo ya tuve la dicha de escuchar ese audio y quiero que tú también lo escuches y lo desmenuces igual que yo y al final veremos una reflexión. Adelante, don Evelio Campos, mi padre terrenal, pero también es ese intercesor. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente, siempre y a todas las familias que ustedes representan. Hablaremos de el yelmo de la salvación. Esto está en Efesios 6:17, la primera parte de ese versículo. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Bueno, le pedimos la dirección al Santo Espíritu de nuestro amado Dios Todopoderoso, que lo que viene sea para limpieza de nuestras almas y edificación de nuestros espíritus. El yelmo anteriormente era un componente amplio que utilizaban los guerreros para ir a batalla, obviamente. El yelmo se colocaba y cubría la cabeza y bajaba hasta buena parte del pecho. Digamos que hasta casi el abdomen. Tenía tres componentes. El morrión, que era un casco de bordes levantados. Obviamente esto era lo primero del yelmo, cubría la cabeza. La visera era un accesorio que protegía la vista. Y la babera cubría el pecho. Era lo más grande del yelmo. El yelmo consistía en ese conjunto de piezas. Se colocaban primeramente
por la cabeza, después venía lo que cubría de los ojos hacia abajo y después por la garganta se colocaba la otra parte. Entonces repitamos, el morrión era un casco de bordes levantados. La visera, que estaba más abajo, protegía la vista y bajaba hasta el cuello. Y la babera arrancaba del cuello hasta donde termina el hueso esternón. Cubría el pecho. Bueno, el yelmo protegía principalmente la cabeza física. La cabeza física controla el cuerpo del ser humano. Esto en el orden natural. El apóstol Pablo tomó el yelmo como una comparación con la salvación y el significado espiritual de ese artefacto era proteger la cabeza. Espiritualmente, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Bueno, venía entonces otra función del morrión, ¿no? El yelmo tenía primeramente el morrión. Se protegía también el cerebro. Vemos que en el cerebro, en el orden natural, se producen los pensamientos. Y espiritualmente, escrito está que todos los pensamientos deben llevarse cautivos a la obediencia a Cristo, como está escrito en la segunda carta a los Corintios. También encontramos en el orden natural que en el cerebro está la mente y a través de la mente viene la sabiduría por el intelecto, la sabiduría humana, obviamente. Y espiritualmente vemos que desde el Edén esta clase de sabiduría quiso y quiere estar en contra de la fe. Entonces encontramos por qué la protección del cerebro. Bueno, además en el cerebro se recibirían las doctrinas de error. Ellas llegarían primero al cerebro y después bajarían al corazón. Entonces, esa es la función del yelmo. Pero hay un componente principal de la protección de la cabeza que es el morrión. El morrión tenía unos bordes levantados. Esos bordes levantados recibían los ataques fuertes y los debilitaban. Así como las murallas en las ciudades, fortalezas y castillos anteriormente recibían los primeros ataques del enemigo y les restaban fuerzas. Obviamente los debilitaban. El morrión espiritualmente representa la resistencia que se debe y se necesita tener para que se cumpla lo que está escrito así: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Si el ser humano se resiste al diablo, estos ataques se debilitan y él termina huyendo. La visera. La visera
protege la vista. A través de la vista leemos la palabra, pero la visera también protegía los oídos. Y espiritualmente vemos que escrito está que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Viene otro componente, la babera. Ese era el más extenso. La babera protege el corazón. En el corazón mora el Espíritu Santo. Y con el corazón se cree para justicia. También en el corazón está la fe. Y encontramos que escrito está que el justo por la fe vivirá. Y también escrito está que sin fe es imposible agradar a Dios. También encontramos que por nuestra fe no quedaremos en vergüenza. Bueno, en el corazón también encontramos que escrito está: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay otra palabra: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Bueno, vemos también la importancia de proteger el corazón, porque si el corazón mana la vida, nosotros es quien al cuerpo y está la vida. Y en el corazón está también la vida espiritual, porque allí está el Espíritu Santo, porque allí está la fe. Bueno, veamos ahora la relación entre estos tres componentes, de morrión, de visera y de babera. La acción conjunta de estos tres componentes se puede describir así. En el cerebro, los pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo bajan limpios al corazón. Y en el corazón están el Espíritu Santo y la fe. Y hay una palabra: que por gracia somos justificados para salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Encontramos también que escrito está que con la boca se confiesa para salvación. Y también hallamos otra palabra que dice que con el corazón se cree para justicia. Esto es para ser justificados por medio de la fe. Al comienzo vimos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 13 al 16, donde el Señor, a través del apóstol Pablo, escribió acerca de la unidad del Espíritu. Y a la letra dice, Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces podemos encontrar que la unidad del espíritu parte de la cabeza. Qué significación tan profunda lo del yelmo. Proteger la cabeza como órgano de control de un organismo, de un cuerpo, en el orden natural, y proteger a la cabeza de la iglesia que es Cristo, que pone en orden a la iglesia. Dios Todopoderoso les bendiga siempre y que el Espíritu traiga discernimiento de la palabra del Señor. Bueno, y después de haber escuchado a don Evelio, muchas gracias por... La honra y la gloria siempre va a ser para Dios, ¿no? Pero siempre tenemos instrumentos en casa, en nuestro diario vivir, que a veces no nos damos cuenta. A veces no vemos más allá. Sí, tu papá, tu mamá tienen errores, tu abuelito tiene errores. Pero te has dado la tarea de saber qué te pueden estar enseñando el día de hoy. Bueno, don Evelio nos hablaba cosas muy interesantes del yermo. El yermo de la salvación en la Biblia significa mucho, pero yo quiero que nos centremos en que esa imagen y ese fundamento de roca y algo sólido podemos encontrar un poco en el Salmo 18, versículo 2. Vamos a leerlo porque es importante saber de qué estoy hablando en este estudio bíblico. Salmo 18, versículo 2. Es un poco más fresco el tema del tiempo porque sabemos que es una escuela bíblica y nos podemos estar demorando un poco, pero es importante. 18, versículo 2. ¿Cuándo podréis finar las palabras? Entended, después hablemos. Vuelvo y lo leo. ¿Cuándo podréis finar las palabras? Entended y después hablemos. Que los pensamientos que lleguen como que, voy a esperar un momento, me voy a dar a la tarea de escuchar primero, de elaborar y pedirle a Dios si ese pensamiento es mío, es del enemigo o de dónde llegó ese pensamiento. Además desde ahí. Luego dice, nos da la fortaleza del refugio y un ministerio revelado en Efesios 3:9. Vamos a ir a Efesios 3:9 un momento. La Biblia más rápida del oeste, vamos a ver. Efesios 3:9. Efesios 3:9. Listo. En Efesios 3:9 nos dice, y es de aclarar que todos, cual sea la dispensión del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó las cosas. ¿Ok? Cuando tú te das a la tarea de empezar a colocarte esa armadura, un hijo de Dios empieza a tener la capacidad de entender muchas cosas. Cuando tú te colocas ese yelmo, y él nos hablaba de otras partes importantes del yelmo, empiezas a comprender que tú le debes creer a la Biblia, a la palabra de Dios, al siervo que te habla desde la palabra de Dios, no desde la interpretación personal. Y bueno, la salvación es la clave de la Biblia, así como la esperanza y la confianza en el Señor hará de ti ese ser humano maravilloso. Esa esperanza es la salvación. Llegamos al campo de batalla menos vulnerables. No quiere decir que no vayas a tener ataques, pero ya hoy, a través de la oración, a través de lo que estamos viviendo en el grupo de oración y en esta escuela bíblica, ya tienes el yelmo.
Dios te dio el yelmo de la salvación. Podemos estar seguros que Él es nuestra roca, que Jesucristo es nuestra roca y nunca nos abandonará. Acompáñame a orar. Amado Dios, hoy vengo delante de tu presencia para darte gracias por tu infinita misericordia, por habernos enseñado hoy qué es el yelmo. Hoy me coloco el yelmo de la salvación y no permito que lleguen bullas externas. Solo permito que entre tu palabra y tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Preparado para mañana? Por ahora te invito a que vayas y veas la semilla. Termines cuando puedas, veas el yelmo de la salvación. Y mañana veremos otro tema. La armadura no solamente es el yelmo. Yo en la semilla les hablaba de una. Ahora quiero escuchar en sus comentarios cuál creen que es el siguiente paso de la armadura, cuál es el siguiente utensilio de la armadura. Que el Señor te bendiga, te acompañe y te ame el día de hoy. Disfruta de este día. Yo sé que hemos llegado ya casi sobre las 3 de la tarde, pero creo que valía la pena este espacio de escuela bíblica. Dios te bendiga.